Como complemento al video anterior que corresponde a cómo interpretar las tablas de verdad de un flip-flop, bueno, si yo ya quiero trabajarlo con un pulso de reloj específico, bueno, también podemos hacer la prueba correspondiente. Recordando un poco también de la clase, hablábamos que habían varias formas de generar pulsos de reloj y hay una infinidad de casos en los cuales podemos generar pulsos de reloj. Uno de los más sencillos que les mencioné fue utilizar el 7414, que es un inversor de Smith-Traeger, o que incluso pueden llegar a utilizar un 555. Por facilidad, si es que no necesitan precisión en los pulsos en cuanto a su ciclo de trabajo, se me hace muy sencillo trabajar con un Smith-Traeger 7414, que es un inversor, en vez de utilizar un 555. El 555 obviamente es un circuito integrado bastante versátil, que incluso pueden ver en su estructura interna que tiene un flip-flop y bueno, tiene su forma de trabajar, y aquí están las ecuaciones correspondientes para poder calcularlo. Sin embargo, voy a trabajar por el momento con un flip-flop de este tipo, perdón, un inversor de este tipo, porque se me hace más sencillo para armarlo incluso en el simulador y para poder trabajarlo. Solamente hay que tomar en cuenta las ecuaciones que vienen acá. Pueden observar que dependiendo de la velocidad del integrado es la ecuación que vamos a trabajar, y hay algunas condiciones que cumplir en cuanto a la resistencia R que colocamos aquí. Finalmente lo que se está generando es un circuito tanque, vamos a llamarle, es decir, generamos una carga y descarga en el capacitor, lo que finalmente me genera un pulso cuadrado, que es precisamente lo que buscamos utilizar en un flip-flop. Entonces, igual ya me tomé la molestia de generar una simulación para que ustedes puedan ver cómo funciona esto. Pueden observar que ahora, en vez de trabajar con un switch a mano, como en el caso del video anterior, ahora ya estoy colocando un 7414 con una resistencia de 8.2 kilos y un capacitor de 47 micros. No sé la verdad si en realidad en la práctica o aquí en la simulación real me dé los pulsos correspondientes a la velocidad que estoy esperando, pero bueno, finalmente yo creo que es una buena aproximación. Ya cuando esto lo llevan a la práctica, entonces ya pueden ajustar mediante la resistencia R3 la velocidad del pulso que tenemos aquí. Bien, entonces la prueba de esto es simplemente verificar que efectivamente con un inversor podemos generar los pulsos de reloj de manera automática, e incluso estar probando a ver si funciona como se vio en el circuito anterior. Entonces voy a hacer la simulación correspondiente. Aquí me hace falta los LEDs JK, que en este momento los voy a colocar. Bien, una vez colocados los indicadores para que podamos ver en qué valor estamos introduciendo en J y en K, voy a empezar la simulación. Inicialmente vamos a estar con J y con K en un nivel de 0. Entonces voy a empezar la simulación y pueden ver ustedes que aquí pues se queda en 0. ¿Por qué? Porque si el valor de J y K, como dice la tabla de verdad, está en 0, entonces aunque generemos pulsos, el valor de Q siempre se va a quedar en el mismo estado del valor anterior o del último valor conocido de Q. Algo así como una especie de pausa, si le quieren llamar, ¿no? Es decir, si ponemos J y K, el valor de Q siempre va a estar pausado en el último valor que encontremos. Si colocamos un valor de J0 y un valor de K en 1, es decir, estamos en cualquiera de estas dos filas, entonces pueden observar que no importa qué valor tenga Q, el valor de Q siguiente o después de los pulsos tendrá que ser 0. Ahora, si yo genero un valor de J1 y un valor de K1, pueden observar que eventualmente este se enciende. ¿Pero en qué momento se enciende? Hasta que le llegue el pulso correspondiente. Entonces, quiere decir que si estamos con J en 1 y K en 0, no importa en qué valor esté el valor de Q, cuando llegue el pulso, Q va a tomar el valor de 1. Y finalmente, como ya lo habíamos visto también en el video anterior, si yo tomo y coloco J y K en un valor de 1, como estamos en este caso, pues entonces
el sistema lo que va a hacer es estar negando el último valor de Q conocido de manera continua, así como lo estamos viendo en este momento. También noten que siempre Q negada siempre va a tener el valor opuesto del valor de Q. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podríamos ver la señal de reloj que estamos generando en este punto? Y vamos a analizar también la señal de reloj que tenemos acá. Voy a poner pausa aquí en la simulación y vamos a colocar un multímetro. Vamos a colocarlo como tal. Hay un osciloscopio, perdón. El multímetro, bueno, solo que tuviera medidor de frecuencia, a lo mejor podríamos ver algo, pero bueno, vamos a trabajar con un osciloscopio de 4 canales. Lo voy a colocar aquí en este punto y voy a medir en primera instancia el valor correspondiente a la salida de nuestro reloj para que veamos que efectivamente tenemos un pulso cuadrado. Voy a copiar una tierra de las que tenemos aquí para colocarlo en esta terminal que es de G. Aquí sería el canal A, el canal B, el canal C, el canal D. Después tendríamos la tierra, G es de ground, y supongo que T sería el de un disparo externo, que bueno, no lo vamos a trabajar como tal, y vamos a hacer la simulación correspondiente. Entonces voy a ejecutar la simulación y voy a abrir el instrumento como tal. Voy a colocarlo en esta posición y vamos a agrandar un poquito la pantalla central para que ustedes vean. Vamos a centrarla un poquito más, nada más. Ahí está. Entonces fíjense que voy a bajar la bajar la escala para que cada cuadro sea de más milisegundos y podamos ver la señal. Pueden observar que efectivamente se está generando una señal cuadrada, pero también pueden ver, ¿sí?, que la señal, aunque tiene la misma frecuencia, los anchos de los pulsos positivos y negativos no son del mismo valor. Es decir, el circuito, el pulso, perdón, de reloj tiene un pulso positivo más angosto que el pulso negativo. Ese es uno de los problemas, vamos a llamarlo así, de generar un reloj con un 7414. Sin embargo, si esto no es impedimento para que el circuito funcione, pues bueno, pueden dejar este tipo de circuitos que son muy prácticos para trabajarlos. Voy a hacer un poquito más, más corto el tiempo, perdón, que abarque más tiempo cada división, para que ustedes vean efectivamente cómo está funcionando. Pueden notar que el pulso positivo efectivamente es un poco más angosto que el pulso negativo. ¿De acuerdo? Ahora, si comparáramos esta señal con la señal de salida, ¿qué sucedería? Aquí sería una buena pregunta. Y entonces, pues simplemente voy a conectar la salida B hacia el valor de Q para ver efectivamente qué es lo que qué es lo que sucedería. A ver, me voy a regresar por acá. Parece que no cambié la pantalla a tiempo. Lo que hice fue conectar este canal B hacia este punto Q y nada más. Eso es el único cambio que realicé. Nuevamente voy a ejecutar la simulación y voy a generar la cuadrícula correspondiente o la pantalla. Listo. Y vamos a observar que precisamente la señal naranja era la señal original, ¿sí? Voy a intentar cambiar la posición. Permítame un momento. Para ello vamos a utilizar aquí, si observan, aquí tenemos una perilla para ir cambiando de canal. Podemos cambiar el canal A, canal B, aquí se observa el cambio. Canal C, aquí se observa el cambio correspondiente, y canal D. Obviamente, como no tenemos nada en los dos canales C y D, pues vamos a utilizar nada más lo del canal A, y lo que voy a hacer es mover la señal un poco hacia arriba para que observemos qué es lo que sucede. Doy clic aquí para cambiar hacia el canal B y vamos a bajarlo un poco. Entonces quiero que observen una cosa en particular. Podemos observar
que mientras la señal a naranja que tenemos en esta posición tiene cierto valor de periodo de tiempo desde este punto hasta este punto. A ver, voy a intentar detenerla, permítame un momento. Bien, para poder hacer la pausa correspondiente, lo que tenemos que hacer es pausar la simulación como tal para que el osciloscopio obviamente se quede con la última imagen. Voy a esperar unos segunditos nada más y la voy a detener ahí. Listo. Y nuevamente vamos a ampliar tantito aquí la señal y podemos observar una cosa. Pueden ver que desde este punto donde estoy marcando en este momento hasta este punto hay cierta, vamos a llamarle cierto periodo, cierto tiempo, pero que coincide con el ancho del pulso que tenemos aquí en la parte, de arriba, o es decir, en el pulso positivo de la señal de la salida. Recuerden que la señal roja está conectado al valor de Q. Entonces coincide que por cada 2 pulsos de la señal que tenemos en la parte superior, que es el reloj de entrada, generamos solamente un pulsito completo de la señal de salida. Podemos ver, contemos, desde este punto hasta este punto sería un pulso de entrada, y desde este punto nuevamente hasta este otro punto sería un segundo pulso. Entonces, mientras en el reloj de entrada ocurren 2 pulsos, en la señal de salida pueden observar que solamente ocurre uno solo. Quiere decir con esto que los flip-flops pueden funcionar como divisores de frecuencia, ¿no? Es decir, aquí tendríamos una división de frecuencia entre 2, es decir, por cada 2 pulsos de entrada generamos solo un pulso de salida, lo que hace que el periodo de tiempo de la salida del flip-flop sea exactamente el doble de la frecuencia del pulso de la entrada del reloj que estamos generando con el 7414. ¿Y qué creen? Este fenómeno, ¿sí? Nos sirve para poder generar contadores binarios, ¿sí? Independientemente de otras funcionalidades que puedan tener los contadores particularmente hacen cuentas binarias dependiendo del número de bits que podamos colocar. Entonces, en este caso, si pusiéramos 2 flip-flops, podríamos generar un contador binario de 2 bits. Si tenemos 3 flip-flops, podríamos generar contadores de 3 bits. Si tenemos 4 flip-flops, generaríamos contadores de 4 bits. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Demostrar precisamente que mediante un flip-flop podemos conectar o podemos generar contadores binarios. Obviamente tendríamos que eliminar posiblemente las entradas con switches y dejarlos particularmente J y K en un valor de 1, porque es lo que estamos buscando generar. Divisores de frecuencia que en conjunto me darían como resultado un contador binario. Bien, espero que haya quedado claro esta simulación y esta explicación, y nos vemos en el siguiente video.